Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta ceremonia virtual de inauguración de la Cátedra José Luis Lamadrid Sausa. Hoy tengo el gusto de presentar a los honorables miembros del Presidium. Nos acompañan el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. El doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Se encuentra también con nosotros el doctor José Fernando Franco Salas, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el doctor José de Jesús Becerra Ramírez, exdirector de la División de Estudios Jurídicos y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. A continuación, escucharemos unas palabras del doctor Juan Manuel Durán Juárez. Muy buenas tardes a quien hoy nos acompañan en esta ceremonia de inauguración en la que tengo el gusto de compartir el presidium con el doctor Ricardo Villanueva, el ministro Fernando Franco y el doctor Jesús Becerra, para hablar de una cátedra recientemente aprobada por el Consejo del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y que nos fue propuesta por la División de Estudios Jurídicos. Es una cátedra de homenaje a un reconocido jurista egresado de la Universidad de Guadalajara, José Luis Lamadrid Sausa, hombre inteligente, preparado, honesto y comprometido con las causas del derecho, que concibió al jurista como una persona de ciencia, la cual no sucumbe ante las ideologías o los mitos. Gran lector de la filosofía jurídica, Lamadrid figura hoy como un ejemplo y una gran inspiración para las futuras generaciones apasionadas en el ejercicio del derecho y de la reflexión en búsqueda de la objetividad para la legalidad. Me complace también dar la bienvenida a los integrantes del Consejo Técnico de la Cátedra José Luis Lamadrid, quienes están a cargo de programar, convocar y coordinar a los catedráticos invitados anualmente. Este consejo está compuesto por reconocidas personalidades en el ámbito público que impulsaron esta cátedra, como el ministro Fernando Franco Salas, Luz Layuz, José Woldenberg, Rolando Cordera y José Carreño, todos miembros destacados de nuestra sociedad por su labor intelectual y su aportación crítica. Enhorabuena y muchas gracias por aceptar esta encomienda al interior de nuestra comunidad universitaria. Estamos seguros de que el importante legado de José Luis Lamadrid Sausa será bien apreciado por los estudiantes y docentes de esta casa de estudios, haciendo eco de sus futuras trayectorias para preservar los valores fundamentales de las ciencias jurídicas en el entorno colectivo. Muchas gracias. A continuación, escucharemos el mensaje del doctor José de Jesús Becerra Ramírez. Es un alto honor participar en el inicio formal de esta interesante y pertinente iniciativa, máxime que se realiza en un acto de justicia y de memoria en tributo de un distinguido jalisciense y universitario, el maestro José Luis Lamadrid. Y qué mejor momento que este, en el que vivimos tiempos difíciles, en muchos sentidos, de crisis de salud, económica, en aspectos, en ocasiones sociales, e incluso crisis de los saberes humanísticos, que se han visto marginados desde diversas trincheras, que ha llevado incluso a normalizar discursos de exclusión en algunas partes del mundo, precisamente por la ausencia de cultivar
los valores de respeto, igualdad, dignidad o solidaridad, entre otros tantos. Por ello, qué bueno que esta comunidad universitaria ha resuelto en sus órganos de decisión dar vida a una cátedra que surgió por la atinada iniciativa del doctor Juan Manuel Durán Juárez y del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Fernando Franco González Salas, para honrar un hombre que se distinguió en vida por cultivar las virtudes y los saberes humanísticos. Pues si bien es cierto, ocupó cargos de alto reconocimiento en varias ocasiones, sobre todo en el ámbito parlamentario, pero a la vez desempeñó de forma ejemplar la actividad de maestro en toda la extensión de la palabra. No solo de forma formal en el aula, en nuestra propia universidad o en la Universidad Nacional Autónoma de México, sino también en sus actividades o en sus actividades pedagógicas del día a día con sus compañeros, con sus discípulos y amistades, a quienes les compartía sus saberes, hecho que han plasmado en escritos que han hecho sobre él, sobre tal situación, y que compartía precisamente sus saberes, que no eran pocos, y que además a ellos, a sus amigos, discípulos, les exigía compromisos intelectuales. Es decir, todo un verdadero maestro, que poco se ve en el mundo político. Una persona con vocación de servicio y solidez intelectual, como lo fue el maestro. Así, qué pertinente y necesaria esta cátedra que el día de hoy se da formal inicio, que estará enfocada a la investigación interdisciplinaria de difusión del derecho y la ciencia política, que fueron las pasiones de nuestro distinguido maestro, teniendo como propósito el objetivo de promover actividades de análisis de los referidos temas políticos, jurídicos y sociales contemporáneos, mediante acciones académicas y de difusión, entre otras, con el fin de hacer aportes en la mejora de la educación en dichos ámbitos. Todo ello a través de acciones concretas, materializadas en conferencias magistrales, coloquios, congresos, mesas redondas, seminarios, incluso la realización de publicaciones, la generación de redes e intercambio de conocimiento, la cooperación, entre otras que se pueden realizar. Así pues, estamos ante el arranque de este espacio que pretende rendir un homenaje permanente a la vida y exaltaciones intelectuales del destacado jurista jalisciense, que se inició como líder estudiantil aquí en nuestro estado, dirigente de los profesores universitarios, o también y desde sus inicios de su producción académica, y que es importante y referente mencionar por la inspiración que puede brindar a las futuras e incluso presentes generaciones,
de una producción académica desde su licenciatura, que fue su tesis en tal nivel académico y que fue una crítica a la filosofía del derecho. Hecho, vuelvo a repetir, que habla de su virtualidad y sus preocupaciones intelectuales desde temprana edad y por los saberes teóricos y filosóficos. Además, fue un referente, fue nombrado y designado padrino de generación aquí en nuestra propia Universidad de Guadalajara. Por todo ello, lo decía al inicio, qué pertinente, idóneo que se dé vida a esta cátedra en este momento. Muy, muy necesario, que estoy seguro que cumplirá con creces dicha encomienda para cultivar una vía de generar virtudes y saberes, esos que tanto apreció y realizó el maestro José Luis en vida. Por ello, honrado y distinguido en participar en este acto de arranque, de este acto de memoria, de este acto de justicia muy merecido. Incluso creo que se estaba en deuda con el maestro, y con esto, pues de alguna manera, se hace un tributo para continuar la vida y obra del maestro José Luis Lamadrid, y qué mejor que honrarlo y distinguirlo con generación de un espacio de reflexión, de diálogo, de debate y de compromiso intelectual. Muchas, muchas gracias por darme esta oportunidad. Hasta luego. En este momento cedo el micrófono al ministro José Fernando Franco. Doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. Doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor José de Jesús Becerra Ramírez, consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado del Jalisco y exdirector de la División de Estudios Jurídicos. Integrantes del Consejo Técnico de la Cátedra, actuaria Luz Layud, licenciado José Carreño, doctor Rolando Cordera y doctor José Walden. Agradezco el apoyo que han brindado todos ustedes para hacer realidad la instauración de esta cátedra, que no tengo duda en afirmar, llevará el nombre de uno de los egresados y maestros más distinguidos y honorables de esta universidad. Al reconocer a José Luis Lamadrid con esta distinción, a 90 años de su nacimiento, están enalteciendo a esta institución que lo formó como abogado y le dio cabida ya titulado, a pesar de su juventud, para ser catedrático en las facultades de Derecho, Economía y de Filosofía y Letras por algunos años. Después de esa etapa, su pasión más grande lo separaría de las enseñanzas en las aulas, pero nunca abandonaría el ejercicio de su vocación de maestro. Permítanme hacer un paréntesis para narrar muy brevemente cómo conocí a don José Luis, porque ello, en mi opinión, acredita en los hechos lo antes dicho. Yo era estudiante del tercer año de la carrera en la Escuela Libre de Derecho, cuando circunstancialmente, estando con mi jefe en su oficina del Seguro Social, anunciaron que lo buscaba el licenciado Lamadrid. «Que pase», dijo con voz autoritaria. Cuando entró el personaje, vi a un hombre bajo de estatura y un tanto rollizo, impecablemente vestido y en apariencia, con un puro en la mano, y también de inmediato aprecié que tenía una gran personalidad. Mi jefe lo recibió con un abrazo y al presentármelo me dijo: «Fernando, saluda a la encarnación del Petit Larousse ilustrado». Cuando se enteró que yo estudiaba Derecho, después de haberme interrogado como si yo estuviera siendo procesado, me preguntó el licenciado Lamadrid que si había leído los libros de varios autores extranjeros, que confieso que de algunos no conocía ni su nombre. Al contestarle que no,
me dijo con su actitud solemne de profesor de otros tiempos: le voy a mandar al licenciado Rocha esos libros para que usted los lea, uno cada semana, joven, y voy a venir a preguntarle sobre ellos y su contenido. Y así lo hizo. Fui muy afortunado porque ese buen maestro, a quien después ponderé como jurista y político de gran altura intelectual, me permitió ser su amigo y abrevar en sus amplios conocimientos hasta que murió casi 30 años después de mi primer encuentro con él. Debo destacar que muchas y muchos personajes distinguidos, incluyendo algunos adversarios políticos, lo reconocían como el jefe Lama o el maestro Lama. Me regreso ahora a sus pasiones. José Luis Lamadrid era ciertamente apasionado. Tuvo en realidad muchas, entre ellas, curiosamente, la tuvo por el buen fútbol, los toros, la buena comida, la buena música, la buena charla y compañía, así como, sin duda, por los buenos puros que siempre lo acompañaron, pero lo era más por la lectura y por el estudio profundo que lo convirtió en un pozo de conocimientos, en un verdadero erudito jurisconsulto, constitucionalista, liberal y federalista, así como politólogo. Y debo agregar, con conocimientos muy sólidos, entre otras materias, en economía, historia, filosofía, así como, cosa que pocos saben, en psicología. Era un lector obsesivo, con una memoria privilegiada y una inteligencia muy aguda, conversador pausado, reflexivo, de pulcro y exacto lenguaje. Además tenía un sentido del humor muy fino. Pero sin duda, entre todas sus pasiones, quizás por mucho, la más intensa, forjada desde su infancia y reforzada en los años de 1953 a 1955, en que fue vicepresidente y presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, según lo platicaba el propio José Luis Lamadrid, fue su pasión por la política, la que se vive intensamente en el día a día y que tiene por objeto lograr las grandes transformaciones de las sociedades y de sus instituciones, cuando se ejerce con verdadera altura de miras y con visión de Estado, como él lo hacía, lo que le permitió llegar a ser un verdadero diseñador y constructor de instituciones. Eso lo llevó, a principios de la década de los 60 del siglo pasado, al Distrito Federal, hoy Ciudad de México, a buscar su camino en la vida política. De esta manera se entregó íntegramente a consolidar su prestigio como político en el Partido Revolucionario Institucional, al cual se había incorporado desde 1951 y al que nunca abandonó. Partido que él estimaba le ofrecía las condiciones para desarrollar más sus ideas políticas y sus conocimientos y cualidades como orador, polemista y tribuno. Entre 1961 y el año 2000, fue 5 veces diputado y en una ocasión senador por su estado natal. En los espacios de tiempo en los que no estuvo en el Congreso, ocupó diversos e importantes cargos partidistas. Fue embajador y, por supuesto, ocupó posiciones muy relevantes en la administración pública y en todos ellos ejerciendo funciones políticas. La obra completa y acciones de José Luis Lamadrid Sausa son incontables y es difícil poder conocerlas todas. Él mismo se autocalificaba como ágrafo y lo era de verdad. Habría muy pocos registros de sus trabajos y aportaciones si no fuera por los contenidos en los documentos parlamentarios y los consignados documentalmente por muchos de los que trabajamos con él. Eso nos llevó a un grupo de sus amigos a tratar de rescatar la vastísima obra que realizó durante su vida, como un homenaje póstumo y con el afán de que no se perdiera con el tiempo todo lo valioso que aportó a su país. De esta forma, quienes participamos en esa obra, consignamos lo que apreciamos directamente al trabajar con él. Ello generó el libro intitulado José Luis Lamadrid, una sola pasión, la política, el cual recoge una importante parte de lo que aportó y también
dibuja de manera razonablemente objetiva su personalidad. Con el libro también nació la idea de esta cátedra. Buscaremos trabajar seriamente con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, no solamente sobre lo que hizo quien le da su nombre a la cátedra, sino con la perspectiva de ahondar en los temas actuales más sensibles que enfrenta nuestro país. Que sea esta cátedra un foro de discusión profunda e intercambio plural de opiniones. Nuestro país se enfrenta a momentos difíciles y problemas muy complejos. Requiere de foros como el que hoy se anuncia con el objeto de encontrarles soluciones viables a esos problemas. Nos empeñaremos para hacer de esta cátedra un espacio de reflexión profunda, de generación de ideas y propuestas frescas, de crítica constructiva y, por lo tanto, tratar de convertirlo en un foro propositivo. Procuraremos contar con verdaderos especialistas y conocedores de los temas que abordemos en ella. Para la Feria Internacional del Libro de este año, como ya está concertado con el presidente de la feria, el licenciado Raúl Padilla López, a quien agradecemos el apoyo que nos ha brindado, y con la universidad, el Consejo Técnico de la Cátedra concertará con sus autoridades, con la mayor seriedad y con toda oportunidad, el contenido de estos trabajos y definirá quiénes participarán para consolidar este magnífico proyecto que hoy cobra vida. De nueva cuenta, muchas gracias a todos. Para concluir, cedo el micrófono al doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta ceremonia de inauguración de la Cátedra José Luis Lamadrid Sausa, organizada por nuestra Casa de Estudios. A través de este ejercicio, la universidad tiene el propósito de crear un espacio para la reflexión en torno a los desafíos políticos y democráticos a los que se enfrenta nuestra sociedad. En la Universidad de Guadalajara, educar es una tarea que va más allá de formar profesionistas. Hemos asumido el reto de formar ciudadanos que participen en la construcción de una sociedad más igualitaria, más inclusiva y muy respetuosa de los derechos humanos. Por eso, como universitarios, nos enorgullece crear la cátedra en honor a José Luis Lamadrid Sausa, egresado de nuestra Facultad de Derecho, de nuestra Casa de Estudios, donde también fue profesor, para después dedicarse a la vida política en el ámbito nacional. José Luis Lamadrid llegó a reunir una de las bibliotecas especializadas en Derecho Constitucional y Teoría del Estado más importantes de Iberoamérica. En verdad, José Luis Lamadrid, para todos los jaliscienses y los universitarios, es un orgullo, y quiero felicitar a los organizadores de esta cátedra, deseando que se cumpla con los objetivos trazados, y muy en especial al CUCH, al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, a su rector, doctor Juan Manuel Durán, al ministro José Franco, quien fue un gran aliado e impulsor de esta cátedra, y también, sin duda, a la familia Mora Martín del Campo, a quien a través de ellos yo conocí al entonces senador José Luis Lamadrid, y siempre sus comentarios elogiosos de su actuar profesional, pero también de su gran humanismo, es para mí un referente. Entonces sé que también ustedes estarán muy contentos de esta cátedra, y bueno, quiero agradecer desde hace años que habíamos intentado planear esta cátedra, que hoy se dé inicio. Espero que sea una cátedra muy viva, con muchísimas actividades, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este inicio de esta cátedra. Muchas gracias. Con esto damos por terminada la ceremonia de inauguración de la Cátedra José Luis Lamadrid Sausa. Los invitamos a permanecer enlazados para escuchar la primera mesa de diálogo de esta cátedra a cargo de los honorables miembros del Comité Técnico. Agradeciendo el favor de su atención, tengo el gusto de presentar a los integrantes de la mesa de diálogo que conforman la primera actividad de la Cátedra José Luis Lamadrid Sausa. Nos acompañan en esta ocasión la licenciada Luz Layuz, el doctor José Woldenberg, el doctor Rolando Cordera, el maestro José Carreño y, como moderador, el maestro Antonio Ceja Mercado. Bueno, pues muchas gracias, y continuamos en esta ceremonia de inauguración de la Cátedra José Luis Lamadrid con esta primera mesa de diálogo
en la que participan la licenciada Luz Layuz, el maestro José Carreño Carlón, el doctor Rolando Cordera Campos y el doctor José Woldenberg Karakowski. De manera inicial en esta mesa damos el uso de la palabra a la licenciada Luz Layuz Vargas. El diputado Lamadrid fue muchas cosas: parlamentario, orador, dirigente partidista, abogado constitucionalista, servidor público, asesor, mentor y muchos más. En todo destacó. Era un hombre inteligente, culto, educado y sobre todo generoso. Según él mismo, su única pasión es la política. Quiero destacar uno de sus legados, la formación de políticos. Por su forma de ser y por su fama pública, en 6 legislaturas y en los procesos legislativos en los que participó, ya sea en el Congreso, en el partido político o en la administración pública, siempre tuvo seguidores. Muchos de ellos jóvenes que buscaban formar parte de su grupo, aprender de él. Yo fui uno de ellos y me gustaría compartir con ustedes lo que representó la mentoría del maestro Lamadrid. 3 veces estuvimos juntos en el Congreso de la Unión, 2 como diputados y 1 como senadores. También compartimos experiencia en el Partido Revolucionario Institucional, donde participamos activamente en varias ocasiones. Siempre fue mi mentor, pero también se convirtió en mi mejor amigo. Quiero describir lo que representó la mentoría del maestro Lamadrid y así mostrar cómo llegó a formar toda una generación de políticos. Llegué a la Cámara de Diputados en 1982, totalmente neófita en la política. Actuaria de profesión, había trabajado como miembro del equipo del secretario Miguel de la Madrid. Poco antes de que se convirtiera en candidato a la presidencia de la República, coordiné para él un estudio sobre el financiamiento de la Ciudad de México. Con su apoyo, entré en la Cámara con el propósito de introducir medidas que se necesitaban para sanear las finanzas del Distrito Federal. Yo sabía de finanzas, conocía el Distrito Federal, pero no sabía nada de política. Tenía que aprender y Lamadrid me enseñó. Lamadrid siempre tuvo un grupo de diputados que lo seguían a todos lados. A todos los atendía. Los hacía revisar continuamente el reglamento, la Constitución, la ley en la que estuvieran trabajando. Cuando se inició la sesión del Congreso, se nombraron las comisiones de trabajo. Fui nombrada presidenta de la Comisión Legislativa del Distrito Federal. Era una comisión muy importante. Participaban los diputados del Distrito Federal, en ese tiempo eran 40, más varios de la zona metropolitana de la ciudad. En total éramos 66 diputados. Como entonces todavía no había asamblea del Distrito Federal, toda la legislación de la entidad se llevaba a cabo en la comisión, empezando por los presupuestos de ingresos y egresos y la cuenta pública, además de la supervisión del quehacer de la administración del Distrito Federal. Ahí empezó formalmente mi educación política y legislativa. El diputado Lamadrid me dijo muchas cosas. Me dijo que lo primero que tenía que hacer era leer el libro de Derecho Constitucional de Oriú, un tomo de más de 1000 cuartillas de principios del siglo pasado. Pasada esa prueba, me puso a leer varios libros de la Revolución Francesa. Me dijo, en la Revolución había sucedido todo lo que podía pasar en política. Las lecturas continuaron los 15 años que compartimos curul. Llegó el momento de echar a andar formalmente la Comisión del Distrito Federal. El diputado Lamadrid me dijo, antes que nada, tenía que conseguir 3 diputados que me apoyaran. Escogí a 3 compañeros que respetaban,
La Madrid los aprobó de inmediato y ahí surgió el grupo de trabajo que me permitió sortear todas mis dificultades. José Carreño, que era el secretario de la comisión, Mariano Piña Olaya, que era el presidente de la Comisión de Justicia, y Chucho Salazar Toledano, que era un excelente operador político. El diputado me recomendó que llegara temprano a la oficina que le correspondía a la comisión y tomara posesión. No fuera a ser que me la fueran a agandallar. Esa oficina era espaciosa, lo que fue importante, no solo para mí, sino también para la Madrid, porque él no acostumbraba a administrar oficina y jamás fue a la suya. Se instaló en la mía y ahí recibía a todos. La mesa de juntas de 8 personas era su mesa. Al lado había una sala de juntas enorme donde cabían los 66 diputados de la comisión. Con José Carreño y Mariano Piña Olaya hacíamos los dictámenes que nos correspondían. La Madrid nos dirigía a todos, además de dirigir muchos asuntos y diputados. Me viene a la mente el juicio político del director de Pemex y los estudios legislativos para preparar una nueva ley orgánica del Congreso. Aunque no me tocaban esos asuntos como materia, conocer su desarrollo paso a paso, aprender de todo. Teníamos un rezago legislativo en comisiones con el que teníamos que acabar. La Madrid me aconsejó conseguir un asistente que supiera dictaminar. Conseguía una estrella, Santiago Oñate. Santiago se deshizo del rezago y se dedicó a atender todas las necesidades de apoyo jurídico de la Madrid. Ya con el equipo completo y con el primer dictamen enfrente, el diputado de la Madrid nos asignó los temas que cada uno tenía que trabajar en la cuenta pública. Los 3 aprendimos cómo manejar nuestros propios conocimientos para que el resultado conjunto fuera un documento político que lograra describir lo que había pasado el año anterior y conseguir la aprobación de la mayoría. Cuando me tocó subir a tribuna para defender el dictamen, la Madrid me aconsejó que subiera con calma, me parara frente al micrófono y esperara un momento antes de empezar, para que los diputados se callaran y pusieran atención. Les iba a sorprender tanto que no hablara, que se callarían y voltearían a verme. Lo hice y funcionó. Cuando finalmente pedí la votación, se aceptó y votamos el dictamen. La Madrid no solo se había hecho cargo de algo que nunca había hecho antes, formar a una mujer política. Hay muchísimas instancias más de apoyo, la ayuda y el consejo que me dio José Luis Lamadrid. Finalmente se dio de baja como mi mentor en la segunda legislatura donde estuvimos juntos. El diputado de la Madrid estaba muy ocupado dirigiendo el salón de sesiones en su totalidad y manejando siempre el debate en representación del líder. Yo me sentía abandonada y le reclamé que no me había ayudado para nada en mis últimos dictámenes. Me dijo, mire diputada, si para estas fechas usted no ha aprendido, es que no tiene remedio. Usted ya no me necesita. No era cierto. Yo todavía tenía mucho que aprender de él y seguí aprendiendo por muchísimos años más. José Luis Lamadrid formó a muchos políticos jóvenes y no a pocos de sus contemporáneos. Muchos le estaremos agradecidos eternamente. Yo todavía lo echo de menos. Y a continuación hace uso de la palabra el maestro José Carreño Carlón. Vamos a celebrar el anuncio de la creación de la Cátedra José Luis Lamadrid en la Universidad de Guadalajara, porque este hecho nos trae un verdadero alivio
en estos tiempos con tan pocas cosas que celebrar. Como es bien sabido y padecido por tantos, hay poco que celebrar, por ejemplo, en la gestión de la salud pública ante este virus que nos ha hecho acordarnos mucho de José Luis. Permítanme empezar con una referencia de rasgo humano. Él salía de estampida de una reunión ante el estornudo más inocente de alguien por temor al contagio, que en él solía tener consecuencias devastadoras. Y también le hubiera afectado enterarse que este mes tenemos la mayor tasa de mortalidad por COVID de América Latina en México. Pero en este recuento este recuerdo del ser humano, en los temas que ocuparon la atención del maestro Lamadrid, ya en el campo ciudadano y profesional, pues tampoco hay mucho que celebrar. Por ejemplo, en el campo de la salud de nuestra vida pública, a este problema le dedicó sus afanes reformistas, sus empeños en favor de una modernización de nuestro sistema político, acorde con la pluralidad alcanzada por la sociedad y los reclamos ciudadanos. Y de ahí también, de esta preocupación de José Luis Lamadrid por la salud de nuestra vida pública, viene también su pedagogía parlamentaria, sus intensas lecturas, siempre al día, siempre atentas a los avances mundiales del derecho, la política, la filosofía, la economía, incluso la creación literaria, y siempre dispuesto además José Luis a compartir sus saberes en jornadas realmente interminables, que a veces se llevaban buena parte de la noche, de disertaciones, de discusiones, a veces formales, a veces más informales, a veces públicas, y también a veces en ámbitos de conversación más discretos y por tanto más libres para la exploración, que a él le atraía mucho, de hipótesis, de propuestas, en general sobre el estado de nuestro país y cuando había cuestiones internacionales del mundo. Por eso es que a pesar de que el México ajeno al mundo oficial, pues no tiene en estos tiempos mayores motivos de celebración, o quizás por ello mismo, no podemos privarnos de celebrar esta decisión de la Universidad de Guadalajara de crear la cátedra con el nombre de José Luis Lamadrid en el aniversario 90 de su natalicio. Y es que una cátedra con el nombre de este hijo ilustre de esta universidad tiene el efecto, por supuesto, de reivindicar su memoria, y eso está muy bien. Pero el hecho más trascendente es que la memoria de José Luis Lamadrid en estos tiempos nos interpela para asumir los riesgos que corre el legado de tantas generaciones de mexicanos en los avances alcanzados en nuestra convivencia política y social. Magros para unos, promisorios para otros. El imperativo de hoy es, de todas maneras, cuidar que esos avances pues no terminen por revertirse, porque la memoria de Lamadrid nos recuerda también que quizás la mejor fórmula para detener los riesgos de regresión es reconocer y valorar lo logrado y analizar también con frialdad los riesgos que corren esos logros. Muy rápidamente vamos a repasar los logros en la construcción y el fortalecimiento de instituciones democráticas que hoy están bajo algunos amagos, logros en la ampliación de nuestras libertades y nuestros derechos informativos y de opinión, cuyo ejercicio ahora pues se llena a veces de oprobio, o los avances en la afirmación de la tolerancia y el respeto a discrepantes, a las minorías, a los disidentes, que hoy están expuestos, como en el antepasado, ni siquiera en el pasado, a estigmatizaciones, a descalificaciones,
a calumnias, digamos, matinales, o los avances operados en el fortalecimiento, la creación, la activación de contrapesos al absolutismo presidencial, contrapesos pues que hoy se pretende eliminar o neutralizar, o los avances también en el descongestionamiento de decisiones concentradas en una sola persona por décadas, como se pretende repetir hoy, no obstante, pues tan costosas experiencias históricas y actuales de irracionalidad e ineficiencia. En fin, también están como logros los nuevos márgenes rescatados de la tradición centralista de nuestro país por algunas entidades federativas como Jalisco, que como nos presumía José Luis Lamadrid acá en la Ciudad de México, Jalisco fue federalista antes que la República Federal. Y hoy reivindica Jalisco también los espacios que le corresponden para una mejor atención a los habitantes en la crisis múltiple que vive nuestra República. Desde esta cátedra que hoy se anuncia, la memoria de José Luis Lamadrid nos interpela, les decía, ante regresiones en curso, en lo alcanzado, en la cura, esas taras de nuestro retraso político, atraso que el maestro Lama pues siempre combatió, como también nos hizo conscientes de que ningún cambio democrático tiene segura su vigencia a perpetuidad y de que no hay sociedades democráticas a salvo del rebrote, de las semillas de la división, de la destrucción de las libertades, ni siquiera las sociedades más arraigadas en el cultivo de esas libertades, como lo han mostrado los episodios recientes en Estados Unidos. Con la puesta en marcha de este proyecto académico, por una parte, claro, muy bien, se hace justicia al universitario conspicuo que le da nombre, pero por otra parte, se revalora la mejor tradición del reformismo mexicano, esa tradición de la que José Luis fue sin duda un portador insigne. Son conocidos sus aportes con los de otros políticos intelectuales visionarios a la construcción del andamiaje legal e institucional de la transición mexicana a la democracia. Pero hay algo en esta generosa decisión de la Universidad de Guadalajara, a partir de esta revaloración de los aportes de varias generaciones de reformistas mexicanos, hay que decir que de la cátedra José Luis Lamadrid se puede esperar un nuevo y creo que muy necesario impulso al estudio, la investigación, la divulgación y el debate sobre los nuevos horizontes a trazar para la democracia en México, en diálogo, también me parece importante decirlo, con los autores y los actores de la actual resistencia democrática frente al regreso de los autoritarismos en el mundo. Por esta vía, la Universidad de Guadalajara, con sus propias fortalezas, multiplicada gracias a su bien tejida red de alianzas y relaciones académicas y culturales con la inteligencia de México y el mundo, podría constituirse esta universidad en un centro de referencia a escala nacional e internacional de los estudios del desarrollo democrático y de la resistencia, de las resistencias a la regresión autoritaria en el mundo. Y puede hacerlo, además, bajo la inspiración del nombre que lleva la cátedra, con la lucidez y, por qué no decirlo también, con la altivez muy jalisciense, proverbial. En el caso de José Luis, la altivez de la inteligencia,
de este eminente jurista y estudioso y practicante de la política en sus mejores prácticas y en sus mejores propuestas. Hoy es muy merecido recordar que Lamadrid dedicó sus afanes intelectuales y políticos al trazado de una arquitectura progresiva para nuestra vida política e institucional. Lo hizo en estrecha relación con otros notables intelectuales políticos como don Jesús Reyes Heroles. Y pongo el énfasis en esta combinación de lo intelectual y lo político con los riesgos y tensiones que conlleva la unión de estas dos condiciones, lo político y lo intelectual, en una misma persona. A este respecto, Lamadrid solía responder, sobre todo a los jóvenes que se lo planteaban como oficios incompatibles, con la recomendación de la lectura del Político y el Científico de Max Weber. Pues para comprender, les decía, que de la contraposición entre el quehacer del estudioso, del investigador y el comportamiento del hombre de acción, podían surgir vasos comunicantes entre conocimiento y acción, capaces de transmitirle racionalidad y eficacia también al comportamiento del político. Y en efecto, el reformismo mexicano ha sido impulsado por mexicanas y mexicanos con sensibilidad y arrojo a veces políticos, sí, pero también con las herramientas de la formación intelectual para percibir los movimientos del subsuelo social y contribuir a la construcción de cauces pacíficos, civiles, para estos movimientos al momento de emerger a la superficie. Y este ha sido el caso de la gradual modernización política de la segunda mitad del siglo pasado, en que Lamadrid participó, fíjense, desde la modesta pero vistosa reforma de los diputados de partido, como el más joven legislador de aquella legislatura de 1961 a 1964, hasta el diseño de la más ambiciosa, trascendente reforma de 77-78, ya como subsecretario de Gobernación, al lado del secretario Reyes Heroles, una reforma que produjo un moderno sistema de representación proporcional y algo muy importante de ser rescatado en estos tiempos. Introdujo una cultura de valoración y respeto a las aportaciones de las minorías políticas, con reconocimiento pleno al derecho de erigirse en mayorías. Y esta es una conquista que se pone en riesgo al momento en que cualquier fuerza dominante supone que con ella ha llegado la culminación de la historia y se acaba la alternancia y las posibilidades de la democracia. Y están finalmente las aportaciones del nuevamente legislador Lamadrid como diputado y senador en la década de 1990 a la todavía más trascendente reforma política de ese periodo. Se produjo bajo un concepto clave que Carlos Pereira llamó el reclamo democrático, sustentado en la energía de millones de ciudadanos que exigieron y fueron ganando palmo a palmo la constitución de un sistema político con elecciones realmente competitivas y con la alternancia de partidos en todos los puestos de elección, incluyendo finalmente, después de un siglo, la presidencia de la República. Y qué bien que en este acto se encuentren otros actores clave de aquellos procesos, como el jurista Fernando Franco, hoy ministro de la Corte, entonces magistrado del que fue el primer Tribunal Electoral de México, e incansable promotor de esta cátedra, al que le damos todo nuestro reconocimiento.
Y desde luego está presente también el doctor José Woldenberg, presidente del Consejo Consultivo, del Consejo del Instituto, del Consejo del Instituto Federal Electoral, el IFE de entonces, que condujo el proceso de la primera alternancia pacífica de partidos en la presidencia de la República, de que tenían memoria los mexicanos. Nuevas generaciones de intelectuales comprometidos en la construcción de nuestra democracia han avanzado en la materialización de aquella arquitectura progresista para el perfeccionamiento, la profundización y la defensa en estos tiempos desafiantes de nuestras instituciones democráticas. Y seguramente encontrarán esas generaciones, o eso esperamos, en la Cátedra José Luis Lamadrid, la reconocida hospitalidad académica de la Universidad de Guadalajara. Pero a la vista del dato de que José Luis nos dejó en 2003, hace 18 años, cuando acaso apenas nacían los jóvenes que hoy llegan a las aulas universitarias, o tendrían unos 5 años aquellos que ingresan al posgrado, pues una misión de esta cátedra sería la de conservar y aumentar el recuerdo de este universitario de Guadalajara que dejó huella en la construcción de la democracia en México. De este legislador que dignificó la carrera parlamentaria, lo mismo en la tribuna que en las comisiones legislativas, que en los pasillos de los ámbitos de los recintos del Congreso, en los que pasó más de 20 años, contando sus 5 legislaturas como diputado y su periodo de senador. Pero José Luis disertaba, enseñaba, discutía, también en ámbitos más informales, en largas sobremesas, hasta ver convertidos en ceniza uno o más de sus célebres puros, y disertaba y discutía también en su riquísima y por momentos me tocó ver bastante concurrida biblioteca de su casa de Tizapán, aquí en la Ciudad de México. Me gusta recordar que en cualquiera de estos sitios, en el momento en que se adueñaba de la palabra, que era casi siempre el momento más esperado en una discusión, ya fuera entre legisladores, o en una conversación con viejos o nuevos amigos, en casa de otra persona imprescindible en esta mesa y en este consejo, Malú Layú, allí en Madrid generalmente sorprendía, a veces por el apasionamiento de sus exposiciones, a veces por un humor cáustico, con frecuencia demoledor, pero sin descuidar la lógica de sus argumentaciones, también la elegancia en el habla, en los ademanes muy clásicos, e incluso en el atuendo, era muy fijado también en su atuendo. Y aquí yo confieso que me resulta inevitable verlo, vislumbrarlo, imaginarlo en este panel, y me veo celebrando la agudeza de sus observaciones, sazonadas siempre con citas librescas muy precisas, también con muy pertinentes y muy significativos contextos históricos siempre, y también con anécdotas e incluso chismes ilustrativos de la picaresca política de todos los tiempos. Ahora mismo lo podemos evocar por ahí, por acá, bastante malhumorado, considerando que ciertamente hay pocas cosas que celebrar, aparte de su cátedra, claro, y deplorando, con la voz a todo volumen, como le gustaba hacerlo, pues las evidencias de una pandemia mal gestionada y de una mortandad mal o tramposamente contabilizada, o subrayando los datos de nuestra gran nueva
gran depresión económica, con su brutal empobrecimiento de muchos, junto a la indigencia de un discurso instalado en la negación de la gravedad del momento, plagado de inconsistencias y de beligerancia también bastante destructiva. Y aquí resulta ineludible escuchar una exclamación, aquí la estoy escuchando, muy sonora de Lamadrid. Cuánto desorden mental, decía. Esta era su manera de lamentar la verborrea de políticos, funcionarios y gobernantes de su tiempo. Y lo hacía después, la verdad, de diseccionar cada pieza declarativa que criticaba con una técnica inclemente de análisis del discurso. Y no quiero ni imaginar siquiera el tratamiento que le daría a la actual sobreproducción de tanta materia prima para aquella severa disección del tribuno, como le decía otro indispensable integrante de esta mesa y de este consejo, Rolando Cordera. En aquella 52 legislatura de la Cámara de Diputados, plural, bastante plural, ya fruto de la reforma política del 78, plural en su composición, y hay que decirlo también, cargada de talento y de civilidad que en legislaturas posteriores se han extrañado. Termino con una aprehensión derivada de aquella muy conocida advertencia de Reyes Heroles sobre el riesgo de despertar al México bronco, decía, de no aplicarse las propuestas y los correctivos reformistas de los años 70 al viejo sistema político. Pienso que a Lamadrid le hubiera atraído, creo, hoy la hipótesis de que estamos llegando a los linderos de una manifestación de aquel México bronco, una de ellas. Pero en este caso también lo puedo imaginar promoviendo también un nuevo despertar del México de la civilidad y del perfeccionamiento de su democracia. Por todo esto, muchas felicidades a todos por la constitución de la Cátedra José Luis Lamadrid en la Universidad de Guadalajara. A continuación, sigue en esta mesa de diálogo de la Cátedra José Luis Lamadrid el doctor Rolando Cordera Campos. Pasión y razón en la política y el poder. Una breve memoria en honor de José Luis Lamadrid Sausa. José Luis murió en 2003 a los 72 años y muy pronto Malú Layú, Fernando Franco y José Carreño Carlón convocaron a varios de sus amigos y camaradas quienes nos aprestamos a escribir unos textos en su honor con el propósito de darle a su vida y obra la valiosa perspectiva histórica que merecen. José Luis Lamadrid, Una sola pasión, la política, editada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, recoge esas consideraciones cuya lectura y crítica serán un punto de partida para los trabajos y los días de esta importante cátedra. Lo he citado para empezar mi intervención porque su lectura, un tanto apresurada, la que hice en los últimos días, me llevó a recordar y ver a José Luis como si estuviera con nosotros, listo para darle actualidad y pertinencia a su credo de reformador histórico y constitucional. Suele decirse que honrar honra, y este acto constitutivo de la Cátedra José Luis Lamadrid Sausa, acogida por la Universidad de Guadalajara y promovida con eficacia y compromiso por Fernando Franco, permite proponer que la universidad se honra y se pone a la altura de sus orígenes y trayectoria, liberal y revolucionaria, vanguardia de la ilustración política heredada del liberalismo tapatío, celosa guardiana de sus herencias, desde luego de Mariano Otero, pero también de tapatíos ilustres, José Guadalupe Zuno,
mi querido Natalio Vázquez Pallares y ciertamente don Rodolfo González Guevara. En esa estirpe que da fuerza y sentido a la tradición progresista histórica de la UDG, hay que inscribir a José Luis Lamadrid Sausa. Su memoria obliga a hacer de la cátedra que desde ahora lleva su nombre una misión viva, variada y plural. Cita cotidiana con la reflexión, la memoria, el estudio crítico de la realidad. El recordarle tiene como eje rector y a la vez horizonte inspirador a la política constitucional, que siempre fue su divisa, brújula de un mexicano comprometido con el cultivo y circulación de lo mejor de su herencia jurídico y política. Una política jurídica, escribía José Carreño, fuente obligada de toda causa renovadora y reformadora del Estado de Derecho y de las formas profundas de convivencia del pueblo, aferrado a sus derechos fundamentales. En esto pensó y caviló nuestro amigo, alerta siempre ante los peligros y riesgos regresivos que acosaban a la República, sobre todo en los últimos años de su vida. José Luis Lamadrid Sausa fue un político singular, del poder, sus usos y decisiones, pero a la vez empeñado siempre en su reforma, como cauce principal de su devenir y como condición y obligación de toda cruzada democrática de la nación y de su Estado. Una política democrática, digo ahora, que no puede ser sino consistentemente deliberativa y abierta a la participación sostenida de la sociedad y comprometida con la justicia social, meta fundamental, fundacional, diría, de la Revolución Mexicana y del régimen político a que dio lugar. Reformista y redento, José Luis fue también un pensador que nunca perdió de vista la relación entre el saber, el conocer y el poder. Gradualista por convicción y voluntad, fue también realista, histórico, opuesto al regodeo gradualista que pronto deviene simulación reformadora. Convencido de que solo a partir de un realismo como el que cultivaba podía avanzarse con paso firme sin correr peligro de reversiones y regresiones corrosivas, para así asegurar el norte constitucional del Estado, sin resignarse a estabilidades improductivas y engañosas. Gracias a la encomiable labor gambusina de Alejandro Madrazo, discípulo directo del maestro Lama, como solían llamarle amigos y aprendices, rescato para esta intervención la idea de unos realismos que el discurso político al que dedicó tanto ahínco permitía. En particular, nos dice Alejandro, Lama habló del realismo armónico de la función constituyente, el cual debía ser también un realismo crítico. El realismo de la función constituyente, postuló José Luis el célebre discurso en la Comisión Permanente en 1984, es un realismo que no es sordo a la historia ni es miope a la utopía. ¿Cómo extrañamos voces realistas e ilustradas como la de José Luis? Recordarlo y actualizarlo. Exigente tarea la que la cátedra José Luis Lamadrid Sausa de la Universidad de Guadalajara tiene enfrente en estos convulsos momentos de la República. Y finalmente cierra esta mesa de diálogo de la cátedra José Luis Lamadrid el doctor José Woldenberg Karakovsky. Buenas tardes. Me referiré a una sola de las dimensiones de la muy productiva vida de don José Luis Lamadrid, la que tuvo que ver con sucesivas reformas político-electorales. Conocí a don José Luis en un programa de televisión, Nexos, que entonces conducía y dirigía Rolando Cordera, auxiliado de Adolfo Sánchez Rebolledo. Era 1989 y Rolando nos convocó a don José Luis, a Carlos Castillo Peraza y a mí para debatir
sobre la necesaria reforma en materia electoral que se encontraba en curso. Las elecciones de 1988 habían llevado al límite de tolerancia y legitimidad al sistema electoral mexicano. Unas elecciones que demostraron con fuerza que México no cabía bajo el manto de un solo partido político, pero también que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores estaban capacitados para procesar de manera limpia y transparente los resultados. Era necesaria una reforma profunda si deseábamos que la pluralidad política que coexistía en el país pudiera convivir y competir de manera institucional, participativa y pacífica. Y en eso coincidimos los tres convocados. De don José Luis me impresionaron varias cualidades que ayer y hoy son necesarias si queremos generar una política productiva. Primero, conocimiento, no solo de México, sino de las diferentes referentes internacionales. No un conocimiento provinciano, sino uno que se nutría de la historia y de lo que sucedía o había acontecido en otras latitudes, destacadamente Francia. 2. Estudio. Resultaba claro que no improvisaba, que era ajeno a las ocurrencias. Sus propuestas eran fruto del estudio, de la reflexión, de calibrar los pros y los contras. 3. Capacidad de diálogo. No sin un toque de sarcasmo, sabía aquilatar lo que los otros decían, entender sus puntos de vista y necesidades y buscar puntos de confluencia. Era un hombre firme, pero no aferrado. 4. Como buen abogado, sabía aquilatar la importancia de las normas. Un hombre en las antípodas de los políticos silvestres que piensan que la voluntad no es todo. Por el contrario, don José Luis apreciaba la necesidad de una vida política regulada de manera adecuada, única forma de garantizar que la política no desgarrara a la nación y resultara venturosa para edificar un mejor futuro. En aquellos tiempos, don José Luis era diputado federal y lo era por cuarta vez. Y según todos los testimonios, jugó un papel fundamental en la confección del nuevo marco constitucional y legal en materia electoral. Aquella reforma en dos tiempos, una en 89 y otra en 90, fue la que produjo novedades importantes desde la perspectiva democrática. Y aquí solo enuncio 3 botones de muestra. Es la reforma que creó al IFE. Se mandó al cesto de la basura a la Comisión Federal Electoral, que era incapaz de ofrecer garantías de imparcialidad a los actores políticos. Y el IFE nació así como un organismo autónomo con una composición de su Consejo General barroca, pensando en pesos y contrapesos, buscando otorgar garantías de imparcialidad a todos. Fue la reforma que inventó a los consejeros magistrados, antecedentes de los consejeros ciudadanos y de los consejeros electorales. También fue la reforma que creó el Tribunal Federal Electoral, que visto en retrospectiva es sin duda un eslabón en el proceso de judicialización de los conflictos electorales, en el proceso de dejar atrás la llamada calificación política de los comicios, en los cuales diputados y senadores eran al mismo tiempo jueces y parte interesada. Y también fue la reforma que resolvió crear un padrón electoral desde cero, una lista sin fantasmas ni rasurados, como se denunciaba por aquel entonces. Don José Luis no solo estuvo presente, sino que fue una de las voces más influyentes en aquella reforma. Participó, por supuesto, como diputado, y según informa Arturo Núñez, también y de manera muy activa en la mesa de trabajo conjunta entre el gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, y el PRI. Recordemos que se trataba de la primera legislatura en que el PRI no tenía mayoría calificada en la Cámara de Diputados, por lo que era necesario llegar a acuerdos
con otras bancadas si se quería modificar el texto constitucional. Pero don José Luis dejó su huella también en otras dos importantes reformas electorales, la que yo llamo inaugural de nuestro proceso de transición democrática y la que creo concluyó con el proceso. Una en 1977 desde la Secretaría de Gobernación y la otra en 1996 como senador de la República. En 1977, México vivía una enorme conflictividad política y social, y en 1976 habíamos acudido paradójicamente a unas elecciones rituales sin competencia. Un océano entre la política institucional electoral y la política viva que se desarrollaba en la sociedad. Por ello, aquella reforma en la que participó también don José Luis abrió la puerta a nuevos partidos políticos antes excluidos de manera artificial. Modificó la forma de integración de la Cámara de Diputados para inyectarle un cierto pluralismo y apostó a fortalecer un sistema de partidos nacionales, entidades de interés público con derechos y prerrogativas. Quizá se pensó como una reforma preventiva, pero fue como la pequeña piedra que en su despliegue se convierte en una luz. Pero la sensibilidad de aquel gobierno y donde destacaba el conocimiento de don José Luis, fueron capaces de abrir una vía para la expresión de la diversidad. La de 1966 fue la reforma que, entre otras cosas, creó un piso de equidad para la competencia. Y la de 77 permitió el ingreso a los excluidos y la de 89-90 creó las instituciones capaces de garantizar imparcialidad, la de 96 se esmeró en edificar condiciones de equidad para la auténtica competencia. No sé por qué, pero somos muy dados a celebrar los momentos destructivos de nuestra historia, mientras que poca atención prestamos a los momentos constructivos, aquellos que permiten una mejor convivencia. Pues bien, hoy hablamos de un constructor, un hombre, don José Luis Lamadrid, que coadyuvó una mejor política y, por supuesto, no solo en el terreno electoral. Fue embajador, funcionario federal, local, profesor, pero creo que sobre todo un político que valoraba esa actividad como una forma de modular una mejor coexistencia. No era sectario, valoraba los esfuerzos conjuntos de expresiones políticas distintas. Pensaba más en términos institucionales que personales y sabía que el mundo era ancho y nuestro, que mucho se podía y debía aprender de otras experiencias. Muchas gracias. Quiero además agradecer al ministro Fernando Franco la invitación a estar este día con ustedes y me complace compartir esta mesa virtual con Luz Layú, Rolando Cordera y José Carreño Carlón. Y muchas gracias a la Universidad de Guadalajara por esta inauguración de la Cátedra José Luis Lamadrid. Que sea para bien. Muchas gracias. Pues con estas intervenciones damos por concluida esta ceremonia primero de inauguración de la Cátedra José Luis Lamadrid y esta primera mesa de diálogo de la Cátedra José Luis Lamadrid. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima emisión de esta Cátedra José Luis Lamadrid.